Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar unos minutitos antes de poder empezar. Eh, Bienvenida Aida, bienvenida Angélica, bienvenida Blanca, Esmelda, Griselda, Lidia, Liz Balbina, María Cristina, Ninfa, Rosana también, bienvenida Nancy. Y vamos a esperar unos minutitos a que se vayan sumando más compañeros para poder comenzar, ya que voy a estar dando una información muy importante, ¿sí? Dale, está bien, profe. Si pueden ir mandando las personas que ya están presentes un print de pantalla ahí al grupo, también para que otros compañeros vean y se vayan sumando, ¿sí? Por favor.
Bueno, vamos a comenzar. Buenos días para todos nuevamente. ¿Cómo están? Si me podrían confirmar antes de poder iniciar, si es que me están escuchando bien. A ver si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, se escucha muy bien, profe. Buen día, se escucha profesor. muy Sí, bien. se escucha. Buen día, profe. Muchas gracias. Buen día, profe. día. Yo también te escucho muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, Lidia. Gracias Buen día, también profe. Yo también te escucho muy bien. Genial, Graciela. Muchas gracias. Gracias por responder también. Así que, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con una información muy importante. ¿Sí? Esta es la última semana con la cual vamos a estar haciendo o hablando sobre temas de la parte teórica. ¿Sí? Esta va a ser la última semana. Desde la próxima semana ya vamos a empezar a mirar videos, a cocinar en nuestras clases de Zoom. También voy a estar subiendo ya videos cocinando en la plataforma. ¿Sí? A partir del módulo 7, a partir del módulo 7, 8, 9 y 10, los participantes van a tener que hacer un video de alguna receta que hicimos en ese módulo cocinando. ¿Sí? Van a hacer un video mientras que están cocinando una receta. Por ejemplo, en el módulo 7 vamos a trabajar con comida paraguaya. Vamos a hacer chipa, chipa guazú, vamos a hacer pastel mandió, vamos a hacer también sopa paraguaya, ¿sí? Todo comida paraguaya. Bueno, el cuestionario o al final del módulo 7, ustedes yo les voy a dar 4 opciones, ¿verdad? Por ejemplo, chipa, chipa guazú, vellú y otra receta. Ustedes van a elegir qué receta quieren hacer de esas 4 y van a grabarse mientras que están haciendo, ¿sí? Los ingredientes nosotros le vamos a dar ahí a la compañera Rosana. La compañera Rosana es la que nos va a estar ayudando en eso. Entonces ustedes van a poder pasar a retirar de la oficina de Sedeco, ¿sí? Por ejemplo, harina de maíz, grasa de cerdo, queso paraguay, todo lo que van a necesitar para poder peyapojanuar la receta. ¿Sí? Por ejemplo, Ayesha Yapota Chipa, genial. Entonces, perecota queso paraguay, perecota grasa de cerdo, perecota de almidón, ¿sí? O sea que daipori excusa, ¿sí? No sé si quedó claro, no sé si pudieron entender cómo vamos a trabajar. A ver si es que me pueden, si tienen preguntas, sin problema les voy a estar ayudando. Sí, quedó muy claro, profe. Sí o sí, entonces tenemos que hacer una comida típica. Sí, en el módulo 7, todas las recetas son comidas típicas paraguayas, ¿sí? Por ejemplo, módulo 8, yayapota ma pasta, yayapota alguna que otra salsa, yayapota gnocchis, otras recetas ya. Igualmente, se meta PM 4 opciones, ¿sí? 4 opciones de recetas a lo mismo, el mismo proceso. Se meta PM los ingredientes, ya sea, qué sé yo, mandioca, harina, manteca, todo lo necesario para poder hacer esa receta, ¿sí? Lo mismo del módulo 9. Siempre al final de cada módulo el cuestionario de ese módulo es hacer videos, ¿sí? Cocinando. Entonces, para demostrar que
ven los videos, que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la manera de trabajar a partir de la próxima semana, ¿sí? Entonces, la próxima semana ya vamos a empezar, yo ya voy a alzar videos, vamos a hacer ya las clases de Zoom de repente cocinando, entonces, para que puedan estar atentos y luego, bueno, ven los videos y ya van a poner en práctica, ¿sí? Hay que cuidar siempre todo lo que estamos aprendiendo en estos días. Por ejemplo, mantener limpio nuestro lugar de trabajo. En estos días también vamos a aprender mise en place, ¿sí? Ella ya pueden apetir mise en place correctamente, ¿sí? Entonces, todos esos detalles, ya hasta ahí peteí video de ejemplo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que ni pelle pueda puti. Entonces, precopaiteta a disposición, ¿sí? No sé si Precope tiene preguntas, no sé, con relación a... El video, ¿verdad, profe? Sí. El video, ¿verdad? Se alza en la plataforma, no en los grupos de WhatsApp nomás. Se tienen que No, alzar sí o sí en la plataforma. en la plataforma porque la plataforma o calificada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Yupita, tarea, ¿verdad? Areta, a Moita tarea, bueno, hacer un video de chipa paraguaya, sopa paraguaya, chipa guazú o vellú. 4 opciones. Entonces, Pepe elegita pequeña opción, peyapota la video, ¿sí? Haupei pejupita, se ahichukata PM va echa peyupiana la video plataforma, ¿por qué? Porque de plataforma o calificar, ¿sí? Porque si no, en la plataforma no va a calificar el punto correspondiente, ¿sí? Entonces, en la plataforma no es necesario, pueden enviar en el grupo de WhatsApp si quieren, si les gusta, para que los otros compañeros vean, se animen, ¿verdad? Pero hay que alzar en la plataforma, ¿sí? Si alguien no sabe cómo alzar en la plataforma, no hay problema, vamos a mostrarle nomás, no se preocupen de eso. Entonces, sí o sí tiene que ser en la plataforma para que la plataforma califique, le dé un puntaje. ¿Está bien? Sí quedó muy claro, profe. Genial. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta? A ver, María, Blanca, Ninfa, Griselda. Está muy claro, profesor. Sí, se entendió muy bien. Ahí por ahí, entonces sería súper. Bueno, entonces, creo que está súper claro por esa parte ahora. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase del módulo 6, ¿sí? Si Ayupima en la plataforma PABI, Ayupima en el módulo 6, 3 videos. PTI video, de higiene, manipulación de los alimentos, manipulación correcta, ¿sí? Ayupia BI, ejemplos de cortes de vegetales, ¿sí? Algunos ejemplos. Por ejemplo, la cebolla, ¿sí? Corte de cebolla, corte de morrón, que sería locote, y corte de tomate, ¿sí? Por ahí ya pueden ir mirando y practicando también. A ver, creo que no está compartiendo mi pantalla. Ahí está. Entonces,
ahí volví. Creo que tuve un pequeño problema de internet. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro módulo 6. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, algunas reglas de manipulación correcta de alimentos. ¿Qué pasa con los alimentos si es que se queda a temperatura ambiente, por ejemplo? Se van descomponiendo, ¿sí? También vimos a qué temperatura es ideal guardar las verduras, que es en una temperatura fresca. También a qué temperatura se debe de congelar los alimentos, que es de 0 a menos 18 o más bajo, ¿sí? Para poder evitar que se vayan descomponiendo, ¿sí? Luego estuvimos viendo los tipos de contaminación. En el video también tienen un ejemplo de cómo se pueden contaminar los alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los alimentos que compramos, cómo guardamos y cómo cocinamos, ¿sí? Para que no se descomponga, para que no se contamine, para que después no nos haga mal, no nos intoxique o inclusive no nos produzca alguna enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de la carne, ¿sí? Primeramente, antes de eso, vamos a hablar de qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? En este caso, un brote de enfermedades transmitidas por alimentos es definido como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Aida y Ninfa comen una milanesa y a las dos le hace mal. Bueno, eso quiere decir que se produjo esa intoxicación o esa enfermedad se produjo porque esa milanesa, la carne de la milanesa no estaba en condiciones, ya estaba descompuesta, ya tenía muchos microorganismos, ¿sí? Entonces, estas enfermedades se producen por consumir alimentos que ya están descompuestos o que ya tienen muchos microorganismos, muchas bacterias también, ¿sí? Entonces, eh, se abrevia ETA, enfermedad transmitida por los alimentos, ¿sí? Pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas, ¿sí? La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos, por ejemplo, como la salmonela, la shigella, el virus de la hepatitis A, la trichinela, ¿sí? Y otros. También la intoxicación causada por alimentos ocurre cuando las toxinas que producen las bacterias o los mohos, por ejemplo, estén o están presentes en el alimento ingerido, ¿verdad? Entonces, o también de repente elementos químicos en cantidades que afecten a la salud. ¿Sí? Entonces, cuando las bacterias desprenden toxinas, cuando tu carne ya está mucho tiempo a temperatura ambiente, te puede agarrar alguna bacteria, esa bacteria puede eh, eh, soltar, ¿verdad?, toxinas y eso te puede llegar cuando comas, te puede llegar a intoxicar o inclusive a enfermar. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de comprar nuestro alimento y también guardar, cómo vamos a guardar. ¿Sí? Y más hoy en día que hace muchísimo calor, entonces muchos alimentos no pueden estar a temperatura ambiente por mucho tiempo, entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿sí? Así que esta es una recomendación muy importante que tenemos que saber antes de empezar a cocinar. ¿Para por qué? Porque de repente yo puedo ser, como decía ahí en el video que les subí y que les pasé también estos días, decía que yo puedo ser el mejor cocinero o mi comida tenga la mejor pinta a la vista, pero si es que pone en vida la salud
de otras personas o pone o corres el riesgo de enfermarte, prácticamente no te sirve de nada. Entonces, tiene que ir de la mano. Cómo cuidamos nuestros alimentos y cómo cocinamos también tienen que ir de la mano, ¿sí? Bueno, entonces eso es todo por esa parte. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero también va muy relacionado con cómo tenemos que cuidar y cómo tenemos que mantener, en este caso, las carnes rojas especialmente. Carnes rojas entra carne de vaca, carne de cerdo, ¿sí? Los mejores cortes corresponden a lo que es el cuarto trasero denominado cuarto pistola, que es de la vaca, ¿sí? Y también los más tiernos, ¿sí? Por ejemplo, entre esa parte encontramos el lomito, ¿verdad? El lomito, la colita cuadril, que son carnes súper blandas y está considerado como las carnes más gourmet de la gastronomía. ¿Sí? Gourmet nos referimos que son las carnes más caras también. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que mientras nuestra vaca, o sea, mientras la vaca sea más vieja, normalmente la carne es más dura. Entonces, también si la vaca es más gorda, también la carne es más blanda. Entonces, mientras menos grasa tenga el animal, la carne es más dura. Mientras más gordo sea el animal, la carne es más blanda. Y también tiene que ver la edad. Mientras la vaca sea más vieja, la carne va a ser más dura también. Mientras mientras el animal es más joven, también la carne es más blanda. ¿Sí? Luego, las carnes tienen que descansar en frío hasta que pase el proceso de rigor mortis. ¿Sí? Las carnes que son sometidas a proceso de maduración también son más blandas y más sabrosas. Rigor mortis. ¿Qué es el rigor mortis? El rigor mortis es un cambio químico que endurece a la carne recién faenada. ¿Sí? El proceso de endurecimiento comienza de 6 a 24 horas posteriormente a la muerte del animal, de la vaca. Si la carne es consumida durante este proceso, será muy dura. ¿Sí? Si es que yo como la carne mientras en estas de 6 a 24 horas después de haberle faenado, la carne va a ser muy dura. ¿Sí? Por lo que es más conveniente consumir antes o después del rigor mortis. ¿Sí? Posteriormente se produce la maduración. Después del rigor mortis se produce la maduración de la carne, el proceso que se caracteriza por la pérdida de la dureza, o sea que se ablanda la carne. También la maduración, que es un proceso en el cual se deja descansar la carne faenada abierta en hemisferios y colgada por 2 a 3 días, hasta 2 semanas, en una cámara de frío. Se tiene que tener buena temperatura, lo cual origina que la humedad de la carne se evapore y comience un proceso enzimático que ayuda a suavizarlo. O sea, que este proceso hace que la carne también sea más blanda. ¿Sí? El proceso de maduración donde la carne se madura y se ablanda. ¿Sí? Durante la maduración en la cámara de frío, el crecimiento de los microorganismos es evitado porque la temperatura está de 0 a 3 grados y también se utiliza luz ultravioleta. Si generalmente los frigoríficos grandes realizan este proceso, ¿sí? Este proceso de maduración de la carne después para poder comercializar, para poder vender. ¿Sí? Bueno, en este caso, la importancia que tiene manipular correctamente las carnes es muy importante, porque hay veces que compramos carne y dejamos mucho tiempo a temperatura ambiente y se nos descompone o de repente empieza a tener olor, empieza a tener color y eso nos puede producir intoxicaciones, inclusive puedes agarrar un virus o una bacteria que te puede producir inclusive la muerte. Por eso es muy
importante que tengamos las medidas correspondientes a la hora de comprar, cómo vamos a guardar, cómo vamos a congelar. ¿Sí? Por eso es muy importante que podamos aprender esto antes de empezar a cocinar. ¿Sí? Bueno, en este caso es importante, si podemos ver acá en la tabla, en este caso tenemos las carnes frescas, ¿sí? Por ejemplo, la carne fresca de vaca o la carne de cerdo, ¿sí? Es importante que podamos recepcionar, o sea, recibir o guardar o comprar a una temperatura de 0, perdón, de una temperatura de 0 a 7 grados, ¿sí? O menor a 5 también. O sea, que esté en una temperatura bien, no esté, de repente si es que no compramos congelado, tiene que estar fría la carne, ¿sí? Para poder comprar, ¿sí? También la carne envasada al vacío tiene que estar a 3 grados o a menos 1 grado, ¿sí? Si es que compramos del súper, compramos de algún supermercado grande. Entonces, por eso es que siempre encontramos las carnes en refrigeradores o en góndolas donde tiene que tener frío, ¿sí? Y los pollos, ideal, se puede comprar congelado o también que esté menor a 2 grados, ¿sí? Importante, esto es la temperatura, o para que tengan una idea de cómo tiene que estar la carne o el pollo o el cerdo a la hora de comprar. Si es que vamos a comprar, o si vamos a, por ejemplo, hacer hamburguesas caseras, bueno, tengo que comprar buena carne para que no se me desperdicie también, ¿sí? En este caso, mantener las carnes en la heladera, por ejemplo, en todo momento. Siempre tenemos que mantener, nunca dejar la carne a temperatura ambiente, a no ser, supongamos, está congelado, bueno, saco, pongo en agua fría, perdón, en agua de temperatura ambiente, meto ahí, empiezo a descongelar, y ese día utilizo para hacer ya sea un asado o voy a cocinar algo, ¿sí? Por eso es que es importantísimo que si es que no vamos a usar esa carne hoy, ¿verdad? Metamos en la heladera. Siempre tiene que tener temperatura inferior a los 5 grados. Acuérdense que a partir de los 5, 6, 7, 8 hasta los 60 es una temperatura de riesgo, donde las bacterias se reproducen, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Metiendo en la heladera a una temperatura menor a los 5 grados para que se pueda mantener bien la carne y podamos preparar algo, consumir después, ¿sí? También evitar la contaminación cruzada. Ya estuvimos viendo que es una contaminación cruzada, ¿sí? Durante el almacenamiento, supongamos, compramos carne cruda, por un lado, carne ya sea de vaca, de pollo, de cerdo tenemos, y dejamos un plato de, ya sea, qué sé yo, un ejemplo, arroz con queso, o de repente tenemos una bandeja de sopa, y ponemos en el mismo lugar los dos. ¿Qué va a pasar? Esa carne cruda le va a contaminar a mi sopa o a mi queso, a mi arroz queso. Entonces, nunca se tiene que poner en el mismo lugar carnes crudas con platos de comida ya elaborados. Sí, siempre tiene que estar separado. También mi heladera o mi congeladora o mi cámara de frío tiene que estar bien ordenado. No puede estar tirado por todas partes. No puede estar, por ejemplo, ya estuvimos viendo en la clase anterior que, por ejemplo, no tiene que estar la carne cruda arriba. Si yo tengo mi heladera que tiene, por ejemplo, 2 o 3 divisorias, siempre los alimentos cocinados arriba, semi cocinados en el medio y los crudos abajo, ¿sí? Justamente para evitar una contaminación, ¿sí? Mantener el orden es muy importante en las heladeras, las congeladoras. Si de repente tengo una heladera de exhibición, también separar la carne vacuna del pollo y del cerdo. O sea, no poner en la misma bolsa o en el mismo bol o en la misma bandeja carne de pollo con carne de cerdo y carne de vaca. No. ¿Sí? Lo recomendable es separar. Acá pongo mi carne de pollo en una bolsa, en otra bolsa o en otro bol o en otro recipiente mi carne de vaca.
Lo mismo mi carne de cerdo, de pollo o de pescado, ¿verdad? Entonces, nunca mezclar los ingredientes si es que no son del mismo origen, ¿sí? También, como ya dije, ¿verdad? Anteriormente, no mezclar los ingredientes en un mismo lugar. Los ingredientes crudos con los ingredientes cocidos, ¿sí? Entonces, esa es otra recomendación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, bueno, hice una bandeja de sopa, me voy y compro carne. Esa carne tiene una bolsa, puse en una bolsa, pero la bolsa tenía agujero y yo no me di cuenta. Entonces, si yo pongo en el mismo recipiente o encima de mi sopa, ese líquido que normalmente saca la carne le va a contaminar a mi sopa y uno, le va a descomponer o dos, al comer te puede intoxicar. O si vas a vender, por ejemplo, a tus clientes, imagínense si de repente le intoxicas a un cliente, inclusive te puede llegar a demandar. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de empezar a cocinar, ¿sí? Por eso es que estamos aprendiendo estos datos importantísimos antes de empezar a cocinar, ¿sí? Bueno, tenemos acá en esta tabla, como pueden ver, tenemos cuáles son los cortes de primera calidad, ¿sí? ¿A qué le llamamos corte de primera calidad? Son las carnes de la parte del animal, en este caso de la vaca, que más normalmente está más caro o normalmente son más blandas o también son más sabrosas o tienen o sea, se pueden utilizar para varias comidas, varias preparaciones. Acá tenemos en un cuadro, como pueden ver, el nombre, normalmente el peso. ¿A qué se refiere el peso? Es el peso que normalmente tiene que tener ese corte, ¿sí? Lo ideal. No puede pasar mucho. Por ejemplo, acá tenemos el lomito. El peso ideal normalmente ronda entre los 1,1 kg o 1,5 kg aproximadamente. ¿Qué pasa si es que tiene 2 kilos? Bueno, uno de ese animal ya era muy grande e inclusive ya no puede, ese lomito ya no va a ser, o sea, esa carne ya está o muy, eh, el animal ya creció demasiado, ya tiene muchas hormonas, ya no es una carne natural, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que es acá en el cuadro del peso. Y luego tenemos al lado a la derecha el tipo de cocción normalmente, qué tipo de cocción se puede utilizar con esa carne. El tipo de cocción, acá tenemos en las siguientes diapositivas también vamos a aprender cuáles son los tipos de cocción de acuerdo a si es húmedo, seco o mixto, ¿sí? Así que no se preocupen. Tenemos el lomito. La carne de lomito normalmente pesa 1,1 kg, 1,5 kg aproximadamente, ¿sí? Un poco más, un poco menos también. ¿Para qué tipo de cocción se utiliza? Se utiliza para freír, se utiliza para grillar, se puede hacer al horno, se puede saltear, también se puede utilizar para hacer guisar. Luego tenemos el cuadril o la tapa cuadril, que aproximadamente tiene 3.500 gramos, eso es 3,5 kg aproximadamente. También es una carne bastante blanda, se utiliza para freír, hornear, saltear, también se puede usar para estofar, para hacer estofados. Luego tenemos la colita cuadril, normalmente tiene unos 800 a 1 kg, se utiliza para grillar, brasear, saltear, ¿sí? Luego tenemos el peseto, ¿sí? Que normalmente pesa 1,5 kg, un poquitito más, un poquitito menos, pero estaría rondando por ahí. Se utiliza para hornear, se utiliza para hacer estofados, o también, como que es una carne un poco dura, se utiliza también, se hierve primero. Lo podemos hervir y luego utilizamos y le ponemos alguna salsa, como por ejemplo el peseto al vitel toné. Primero se hierve y después se hace una salsa aparte y se le pone encima. Tenemos el lomo ancho o bife ancho,
que normalmente pesa 2 kilos 600, un poco más, un poco menos. Se puede grillar, se puede hornear, saltear o guisar también. Tenemos el bife angosto o bife nomás, se utiliza para grillar, hornear o saltear. ¿Sí? Tenemos bola de lomo, que normalmente se utiliza para hacer estofados, para hacer guisos, también se puede utilizar para freír. ¿Sí? Tenemos acá algunos cortes de segunda calidad y cortes de tercera calidad. Tenemos en el de segunda es paleta, matambre, costillar y vacío. Costilla sería el costillar. ¿Sí? En la paleta se utiliza para hacer estofados, para grillar, para hacer guisos también. ¿Sí? Con la paleta se puede hacer también rellenos de empanadas, que sale riquísimo. Tenemos matambre, normalmente tiene 1 kilo aproximadamente. Se utiliza para brasear, grillar, hervir, también para hacer estofados. ¿Sí? Tenemos la costilla, que normalmente, ¿verdad?, lo que más utilizamos es para brasear, grillar, estofar, hervir o asar, que también es a la parrilla. Y lo mismo el vacío. ¿Sí? Podemos hacer al horno, podemos brasear, que es al horno, podemos grillar, podemos hacer estofado, podemos asar. ¿Sí? Entonces estos son los métodos de cocción normalmente que se utilizan con estos cortes. Y luego tenemos los cortes de tercera calidad. Tenemos el osobuco, que es el que normalmente le conocemos el puchero. ¿Sí? La carne de puchero. Se utiliza para hervir, o sea, el método de cocción es, podemos hervir previamente a cocinar, o también se puede hacer un estofado. ¿Sí? Como se dan cuenta, el hervir se puede hervir por mucho tiempo. El estofado es un método de cocción lento, o sea, fuego lento, pero por mucho tiempo. Luego tenemos el garrón, la palomita y la falda. También los 4 se utilizan, se pueden hervir y se puede estofar. Son carnes un poco más duras. Entonces, por eso se tiene que someter a un previo cocinado. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos, acá entramos en los métodos de cocción. ¿Sí? Estos son los métodos que nosotros vamos a estar usando y encontrando en nuestra receta o en nuestras recetas. ¿Sí? Entonces es importante que puedan manejar y puedan conocer. Bueno, tenemos los métodos de cocción húmedos. ¿Verdad? Por su nombre lo dice, húmedo, se necesita de un poco de líquido o de vapor o de agua para cocinar. Por ejemplo, encontramos el blanqueado. Vamos a utilizar mucho la palabra blanquear. Blanquear, ¿qué es el blanquear? ¿Sí? El blanquear es, normalmente se blanquea, por ejemplo, la espinaca, la selga, o sea, normalmente se blanquea vegetales en hoja. ¿Por qué? Por ejemplo, la selga, si ves que vos comes así sin blanquear, tiene un sabor un poco fuerte, ¿verdad? Un poco amargo. Entonces, nosotros blanqueamos previamente la espinaca, la selga y otros vegetales en hoja para sacarle ese amargor. Vamos a hacer una tarta de acelga y vamos a ver cómo blanqueamos después en los siguientes módulos. Entonces, ¿qué es blanquear en términos, en conceptos? Es cocinar los alimentos en un líquido abundante en ebullición. O sea que hervimos nuestra agua, supongamos vamos a usar agua, hervimos nuestra agua sin tapa. Una vez que hierve mi agua, agregamos por ejemplo, nuestra selga, ¿sí? Y máximo cocinamos por 30 a 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto. Luego sacamos y ponemos en agua fría para cortar cocción. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, en agua, en caldo o también en aceite. Eso se llama blanqueado. Si encuentran blanqueado en su receta es porque tienen que sacarle el amargor y darle un pequeño blanqueado a los vegetales en hoja normalmente, ¿sí? Entonces, les invito a que puedan memorizar, puedan leer, puedan estudiar estos conceptos porque son los métodos de cocción y son muy importantes manejar porque van a encontrar siempre en todas las recetas.
Tenemos luego hervir. Luego tenemos hervir, ya saben que es hervir, ¿verdad? Que por ejemplo, hervimos la papa para poder ablandar, entonces es un método de cocción húmedo. Ablandamos la papa, hervimos el zapallo, o sea, cualquier comida, el peseto podemos hervir. Entonces es de acuerdo a qué tipo de comida voy a hacer, ¿sí? Luego tenemos el estofar. Estofar también se utiliza un caldito, un fondo o una sopa o algo que le dé sabor, y gracias a ese líquido se cocina mi comida. ¿Sí? Tenemos un estofado, por ejemplo, estofado de peseto, estofado de lengua. Entonces es un método de cocción que se utiliza el líquido a temperatura baja, pero por un tiempo un poco más largo, ¿sí? Luego tenemos el guisar, que es normalmente como conocen para hacer los guisos, ¿sí? Se utiliza un caldito, se utiliza agua para cocinar nuestro arroz, nuestro fideo, ¿sí? O sea, nuestra comida en sí. Entonces, tenemos el vapor que utilizamos para cocinar de repente vegetales, carne también. Se hace evaporar un líquido y con la temperatura del vapor se cocina nuestro alimento. Y luego tenemos el microondas, que también es un método de cocción húmedo. Bueno, tenemos cuáles son algunos tiempos de cocción. Cuando hablamos tiempo de cocción o si decimos cocción, que también es un término ya gastronómico, cocción es cocinar. O sea, tiempo de cocinado sería básicamente. Carnes tiernas, o sea, las carnes blandas, como por ejemplo el lomo, el pollo, se hierve solamente de 20 a 30 minutos por kilo. O sea que si tengo 2 kilos, voy a cocinar 40 minutos. O sea, doblo ese 20 por kilo, entonces tengo 2 kilos, bueno, cocino por 40 minutos. Luego tenemos las carnes firmes, que son, por ejemplo, la colita cuadril, bola de lomo, costilla, de repente pavo, o sea, son carnes un poco más duritas y se cocina de 40 a 50 minutos por kilogramo. Y luego tenemos las carnes duras, que son las carnes que llevan más tiempo de cocción, o sea, para poder ablandarse, por ejemplo, de 50 minutos por kilogramo. Pueden ser peseto, puede ser lengua, puede ser matambre, puede ser también el puchero, el osobuco, como normalmente conocemos. Entonces, para que puedan tener una idea, esto es por kilo, puede ser un poquitito menos, un poquitito más, pero estaría rondando por ahí. Por eso es muy importante que pasa normalmente en una cocina, en una casa de una persona que no conoce esto. Por ejemplo, va a hacer un guiso, bueno, hace su guiso y deja cocinando ahí 1 o 2 horas. 2 horas deja cocinando su guiso. ¿Qué pasa? Esa comida ya va a perder los nutrientes que te tiene que aportar. Acuérdense que no solamente nosotros tenemos que comer algo rico, sino que también tenemos que comer algo que nos aporte alimento a nosotros, ¿verdad? ¿De qué nos sirve comer una comida súper rica pero vacía? ¿Sí? Por ejemplo, hacemos un guiso, cocinamos 2 horas y en esas 2 horas por cocinar demasiado, ya se van muriendo los nutrientes, la proteína de la carne, las vitaminas de los vegetales. Entonces ya se va perdiendo, solamente comiendo eso que capaz sea rico, pero uno, no va a tener un buen aspecto a la vista y dos, ya va a perder los nutrientes que nos tiene que aportar ese guiso o ese plato de comida. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que si vamos a cocinarlo, bueno, genial, controlemos el minuto siempre. Tenemos nuestro celular, tenemos reloj, entonces siempre podemos controlar. Si nos dice cocinar 40 minutos, bueno, cocinamos 40, 45 minutos, más de eso ya no. Pero por eso es muy importante controlar los minutos para no pasarnos de cocción. ¿Sí? Tenemos concepto de estofar.
Ahora, creo que ya muchos conocen, de repente ya en Paraguay estamos muy acostumbrados a comer los estofados. En este caso es una cocción lenta, o sea, se cocina lentamente, consiste en cocer en olla cerrada. O sea, tapamos la olla y a fuego lento. Y que utiliza el calor del vapor de un líquido, por ejemplo, agua, algún caldito, ¿verdad? Para cocinarse. También alguna sustancia grasa. ¿Sí? Toda operación se realiza en un recipiente cerrado a baja temperatura sobre hornalla. ¿Sí? La cantidad de líquido utilizado es muy reducida. Los trozos de carne tienen que ser grandes. ¿Por qué? Porque si mi trozo de carne es chiquito, porque se cocina mucho tiempo, ya se va a pasar. Entonces, si es que mi cocción es larga, se tiene que usar trozos de carne un poco grandes. ¿Para qué? Para que no se pase de cocción. ¿Sí? Los estofados de carne vienen generalmente de un sellado inicial. ¿Qué es sellado? Eso vamos a aprender en la práctica, cómo sellar los alimentos y para qué sellamos los alimentos. Así que te invito a que no falten o no dejen de ver los videos siguientes porque vamos a aprender ya técnicas, vamos a aprender conceptos, ya estamos aprendiendo, pero vamos a estar aprendiendo conceptos básicos que vamos a utilizar en todas las recetas. Entonces es muy importante que puedan aprender y memorizar las palabras, ¿sí? Tenemos, previamente se sella y luego se le agrega el líquido, ¿sí? Para que en este caso no se deshaga toda la carne al cocinar por mucho tiempo. ¿Cuál es el tiempo de cocción de un estofado? Se cocina de 1 hora y media a 2 horas por kilogramo. Peseto, lengua, matambre, osobuco, paleta. Estas son las carnes generalmente que se usan para hacer un estofado. Generalmente con un lomito no se hace un estofado. ¿Por qué? Porque es una carne bastante blanda y si cocinamos de más ya se va a volver dura. ¿Sí? Las carnes blancas, cerdo, gallina, pollo, tienen un tiempo más corto, de 60 a 90 minutos nada más. ¿Sí? Entonces, algo a tener en cuenta, si voy a hacer un estofado de cerdo o de gallina o de conejo, entonces tengo que controlar el minuto. Por eso es muy importante que yo pueda conocer esto, porque, bueno, yo voy a usar peseto. Genial. El peseto se tiene que cocinar 1 hora y media a 2. Súper. Entonces, yo ya sé esto y ya pongo en práctica lo que sé. Voy a utilizar cerdo. Genial. Yo sé, gracias a lo que aprendí hoy en la clase del profesor Jorge, que se utiliza o se cocina 1 hora a 1 hora y 10 máximo. ¿Sí? O inclusive un poco menos también. Pero entonces, por eso es importante que podamos aprender esta parte. ¿Sí? Y de repente yo sé que es difícil memorizar todo de una, bueno, genial. Tienen su manual, pueden descargar, pueden tener en su celular, pueden tener en su computadora y cada vez que necesitan ver, pueden entrar y mirar para refrescar la memoria. ¿Sí? Luego tenemos, para ir cerrando, lo que es el guisado. El guisar, ¿verdad? Es una cocción rápida que consiste en cocer los alimentos o cocinar los alimentos en una cacerola sin tapar, ¿verdad? A fuego medio o fuerte, y que utiliza como el calor del vapor de un líquido, por ejemplo, agua, un caldito, también alguna sustancia grasa. Toda la operación se realiza en un recipiente abierto y de gran diámetro, para su calor del fuego llegue rápida y uniformemente. O sea que normalmente se hacen en cacerolas un poco más grandes y nunca se tapa. Sí, siempre tiene que ser sin tapar. ¿Sí? La cantidad de líquido es reducida teniendo que agregar cuando la preparación lo pida. O sea que no, cuando yo hago un guiso, no tengo que cargarle de una todo el líquido. Si es que necesitan, le voy agregando de a poquito. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de cocción? O sea, ¿cuánto es normalmente el tiempo que me lleva a cocinar un guiso? Tiene que ser de 20 a 40 minutos de cocción. Por ejemplo, un lomo, un pollo, rabadilla, bola de lomo.
¿sí? Generalmente se utilizan carnes un poco más blanditas. ¿Por qué? Porque el tiempo de cocción no es muy alargado. Entonces, puedo utilizar cortes más blandos, ¿sí? Luego tenemos el vapor, al vapor. ¿Sí? El alimento se cocina por medio del vapor generado por un líquido en ebullición. El ingrediente no toma contacto con el líquido, o sea que no tiene contacto directo con el agua, con el caldito. Es una forma de cocción magra, ya que no intervienen alimentos grasos. O sea que no se sella, no se cocina directamente en grasa, se utiliza solamente el vapor del líquido para cocinar ese alimento. Este método pide mucho menos color, pierde menos color, no pierde nutrientes y la textura del alimento tampoco. Entonces las personas, por ejemplo, que están queriendo hacer dieta, que necesitan menos calorías, normalmente comen vegetales al vapor, comen pollo al vapor, entonces tiene menos calorías y también aporta más nutrientes, pierde menos nutrientes, porque como saben o estamos aprendiendo en esta clase que mientras más se cocina el alimento, más nutrientes pierde. Entonces por eso es muy importante cocinar lo justo y lo necesario los alimentos, ¿sí? Luego tenemos el microondas. Como saben, ¿verdad? Se utiliza el microondas para cocinar los alimentos, ¿sí? O sea, no hay mucho detalle, sino que se cocinan los alimentos al microondas, ¿sí? Luego tenemos el método de cocción seco. ¿Cuáles son los métodos de cocción secos? Bueno, primero ya estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos el método de cocción, los métodos de cocción húmedos, por su nombre lo dice, se utiliza algún líquido, ya sea agua, se puede utilizar un poco de aceite, se puede utilizar calditos, ¿sí? Que le den sabor. Tenemos el blanqueado, hervir, ¿verdad? Tenemos el estofado, tenemos el guisado al vapor y al microondas, ¿sí? Entonces, estos son los métodos de cocción húmedos, ¿sí? Luego vamos a ingresar en lo que son los métodos de cocción secos, ¿sí? Tenemos saltear, asar, grillar, freír, hornear y gratinar, ¿sí? Es la brusca exposición del alimento al calor seco, donde se produce una coagulación superficial de las proteínas y la caramelización de los azúcares. Se llama reacción de Maillard, ¿sí? ¿Qué es la reacción de Maillard? La reacción de los azúcares propios de los alimentos generando en su exterior una costra dorada. Sí, no sé si hay personas de repente que suelen cocinar normalmente. Esto se le llama también el sellado, sellar. Esto vendría a ser sellar. ¿Qué es? Ponemos en una sartén, en el fuego, ponemos nuestro aceite, un poquitito de aceite, y tiramos cuando el aceite ya esté bastante caliente, no tiene que humear, pero sí ya está caliente, agregamos nuestra carne, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a hacer el ruido, ese ruido que normalmente hace el aceite, quiere decir que se está empezando o se está realizando la reacción de Maillard. Se está sellando por fuera ese alimento. Se está sellando y normalmente se forma una costra dorada, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? Los azúcares de los alimentos generan en su exterior una costra dorada, ¿sí? En este caso eso es lo que sucede. Estos métodos producen que los elementos nutritivos y aromáticos permanezcan en el interior del alimento. O sea que al sellar, nosotros hacemos que el alimento pueda conservar sus nutrientes adentro y también su sabor y su aroma, ¿sí? Eso vamos a ver en los videos que voy a estar subiendo.
Entonces, generalmente, casi para todo tipo de preparación, generalmente se sella la carne y se produce esta reacción. Entonces, es uno de los métodos de cocción que más vamos a estar utilizando casi para todo. Generalmente, si yo voy a hacer un guiso, voy a hacer un relleno de empanada, voy a hacer un relleno de tarta, generalmente siempre se sella los vegetales o se sella la carne, siempre. ¿Por qué? Porque realza mucho el sabor. Entonces, vamos a estar aprendiendo eso, así que estén atentos. Este es una de las técnicas que van a utilizar en casi todas las recetas, ¿sí? Y por último, para terminar la clase del día de hoy, vamos a seguir en la siguiente clase después, tenemos el salteado, ¿verdad? ¿Qué es el salteado? ¿Qué es saltear? Es la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa, muy caliente. O sea, materia grasa puede ser manteca, puede ser grasa de cerdo, puede ser aceite de girasol, cualquier tipo de aceite, ¿sí? Es lo que yo les estuve explicando. El alimento tiene que hacerse saltar en la grasa con un movimiento de la mano, ¿sí? Porque debe dorarse en todas las caras. Es un método de cocción muy rápido destinado a cortes de textura blanda. Puede ser lomo, pollo, pescado, marisco. O sea, se utiliza generalmente, si queremos sellar algo, saltear algo, se utilizan carnes blandas. Sí, blandas, así carnes que no necesitan mucho tiempo de cocción. Sí, por ejemplo, pescado, pollo, mariscos, etc. ¿Sí? Y también los vegetales se cortan en trozos pequeños, ¿sí? Trabajando con el mango de la sartén. Esa técnica yo les voy a estar mostrando en videos, así que no se preocupen, pero conceptualmente sería eso. Tenemos nuestra sartén, ponemos en fuego, le agregamos un poquitito de aceite, cuando esté caliente, agregamos nuestra carne, agregamos nuestros vegetales y empezamos a hacer un juego de manos para que se puedan sellar por todas partes, ¿sí? O se pueda saltear. Entonces, fue todo por hoy la clase de este módulo 6. Estuvimos aprendiendo bastante, especialmente conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo ya del curso. Así que me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere aportar algo antes de poder terminar por hoy. No sé si es que les quedó bien claro. De mi parte está todo entendido, profe. Genial, Ninfa. Bueno, entonces les invito a que puedan volver a releer esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente después ya vamos a utilizar solamente términos gastronómicos, entonces para que ustedes al escuchar, bueno, ya sepan lo que es y cómo vamos a estar haciendo. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada. Sí, espero que ingresen a la plataforma, puedan completar las actividades, las personas que todavía no hicieron, también mirar los videos e ir practicando también ya los cortes, que en las siguientes clases vamos a estar viendo también los conceptos de los cortes con sus nombres, ¿sí? Y luego ya también en la parte práctica ya vamos a estar viendo cómo y en qué tipo de preparación usamos los cortes. Así que les deseo a todos un buen resto de jornada. Cualquier cosita, estoy disponible en el grupo de WhatsApp, estoy también en el privado si de repente tienen preguntas. Así que cualquier cosita, estoy para poder ayudarles. Así que estamos en contacto por WhatsApp. Así que, chao, chao.